nosotros hacemos este análisis y esta pregunta siempre a nuestros clientes, ¿verdad? Y todos los meses y principalmente ahora con el tema del COVID. Nuestra pregunta era si tenían contemplado como prioridad dentro de sus gastos cubrir los siguientes meses el pago de los dueños. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros específicamente con los clientes, obviamente tenemos un análisis y un control de sus costos y sus gastos, pero uno de los principales errores que sucede con las empresas es no tener este control y este análisis como tal. Entonces, si tenemos una planificación financiera inicial, si tenemos decisiones acertadas de nuestros dueños, siempre tienen que ir amarradas a un análisis exacto, lo más exacto que se pueda de sus costos y sus gastos. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base para poder operar los siguientes meses. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? De verdad parece de mentira o de película que hay empresas y dueños que no saben en qué gastan. No saben tampoco cómo están clasificados. Entonces, muchos dueños nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje ideal que yo debería tener de gastos? ¿O cuál es mi porcentaje ideal de costo? Y la verdad que va a depender muchísimo del análisis financiero que se haga en las empresas. Entonces, nosotros, ¿qué creemos que es fundamental con esta área? Y si no lo han hecho, por favor, háganlo. Y esto obviamente es un análisis que va a impactar en el estado de resultados y en el flujo. Primero es clasificar. Nosotros tenemos que saber verdaderamente qué es parte del costo, cuáles son nuestros gastos de venta, cuáles son nuestros gastos de administración y en lo personal también debería de ser así, tener una clasificación adecuada como tal. Segundo, analizar, eso es lo más importante ahorita, si es necesario ese gasto para mi producción o no es necesario. Lastimosamente, muchas empresas pequeñas tienen gastos innecesarios por decisiones de las gerencias y los dueños. Entonces, yo sé que a veces como administradores, como gerentes, pues no podemos tomar la decisión final. Es sumamente importante que los dueños entiendan que es momento de analizar y decir, o sea, y decidir al final de cuentas cuál es esa reducción de costos y gastos que debemos de hacer. Y lo principal para nosotros es controlar. De nada nos sirve que nosotros empecemos a reducir el tema de los gastos, por ejemplo, porque el costo es un poco más difícil, pero lo más importante es controlarlo mensualmente. Queremos recordarles que el control de los costos y los gastos sí depende de nosotros. ¿Y por qué nos enfocamos en esto? Porque es más difícil enfocarnos en el control de las ventas, porque depende de muchos factores externos. Pero si nosotros tenemos un control adecuado de costos y gastos, vamos a poder ser sumamente eficientes en la utilización de recursos. Como ejemplo, nosotros tenemos clientes que a pesar de la disminución de su venta, que ha sido un 10, un 15, un 20 o hasta un 30% de sus ingresos en relación a cómo venían este año, en enero y febrero, que iba muy bien, con la reducción de costos que nosotros analizamos y de gastos específicamente, sí pudimos trabajar y poder operar en estos meses. Y sabemos cómo va a estar los siguientes meses y qué sí es necesario para poder seguir operando. Entonces yo creo que es sumamente importante entender y ahora con el error y el tip que nos va a dar Fernando, creo que es parte también del dueño, que entendamos cuál es el error acá como tal y qué decisiones podemos tomar. Bueno, podemos concluir el error en este sentido de los gastos, de clasificar y analizar los gastos y los costos, volvemos a caer a lo mismo de que no hay una planificación integral del negocio, entonces no hay una planificación adecuada de costos y gastos y eso no nos va a permitir priorizar el pago de empleados y dueños ni de ningún otro tipo de gastos, pues, porque si no tenemos el análisis de los gastos va a ser muy difícil que podamos disponer en qué rubro podemos gastar menos y qué efectos va a tener. Porque cualquier cosa que uno haga dentro de un estado de resultados, de un flujo de efectivo o un balance general, va a tener una contrapartida, algo así como la partida contable. Si yo hago algo en el debe, va a pasarlo en el haber. Si yo hago alguna reducción de gastos, de alguna forma me va a representar una reducción de ingresos o eventualmente algún efecto va a tener. Pero si no lo he cuantificado, no puedo determinar qué es lo que va a pasar. Y entonces lo que tenemos que hacer es que para analizar, al momento de analizar costos y gastos, debemos de ser muy objetivos en nuestras decisiones, pero el problema, vuelvo a insistir, si no hay una planificación no puedo ser objetivo con mis decisiones.
Lo que sí puedo recomendar y lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que la parte humana de todas las personas que conformamos la empresa tiene que tener prioridad. Eso no quiere decir que solo actúe con el corazón, pero sí lo tengo que tomar en cuenta. Cada decisión que yo tome en el sentido humano de mi equipo va a tener algún efecto. Puedo evaluar si no vale la pena mejor hacer otra cosa antes que eso, pero el corazón hay que dejarlo por un lado en ese momento y tenemos que usar la razón. Nos dedicamos específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Nos pueden escribir a este contacto que ustedes ven en pantalla. Nos pueden escribir a nuestra página específica, que es grajedahermanos.com. Nos pueden escribir a nuestro correo con nuestra jefa de mercadeo y atención al cliente, que es Melissa Ortiz. Ahí ustedes están viendo el correo. Los teléfonos también están a disposición suya. Y de verdad les agradecemos su apoyo, su disposición por estar acá con nosotros. Por favor, tengan toda la confianza de podernos escribir cualquier información. Estamos a la orden.